Bueno, gracias por traer esta experiencia de editar revistas, pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido por este tiempo anterior, diría, a la creación de la revista, qué es lo que hacía cada uno y hasta el momento que se encontraron y decidieron crear esto. Anterior, la revista empieza en el 2004, o sea que mucho anterior. O sea que ya tenemos ¿cuántos? 9 años. 9 años Estamos de preparando revista. para los 10 años. Bueno, es una forma de decir anterior, es decir, las otras actividades que los llevaron a este punto, digamos. En tu caso, Pablo, que como director estuviste siempre. Claro, lo que podría contar es, antes, estábamos hablando del 2001, de la crisis económica. Yo le empiezo para conseguir un puesto de trabajo y además como la oportunidad de tener papel y tinta de poder escribir. O sea, me parecía a partir de cero elegir el camino ideal, digamos, de acuerdo a cómo elijo mi vida. O sea, tener los recursos, tener el espacio determinado, pero hay una trampa ahí, y que es la dificultad de sostener económicamente una revista cultural. Sí. Digo, una trampa que no sé si la pensaste. Justamente, yo le muestro el primer número, que era una sola hojita, y la publicidad es que como que ocupaba muchísimo espacio, ocupaba el 30%. Ahí pueden tomar una imagen de lo que era la revista. Era una sola, un solo pliego, era la posibilidad que tenía, y pensaba que la publicidad era muy importante. Sin alguien que nos ayude, no la podía hacer, digamos. Y como que la destacamos en algún punto. Y claro, y además hay que destacar que era en blanco y negro, que la publicidad tenía casi la mitad del espacio, porque en todas las páginas tenés casi la mitad del espacio. ¿Y qué es lo que publicaste en esa primera? Aquí estoy leyendo la plaza, una referencia a la Plaza Independencia. Bueno, lo que yo quería era hacer literatura y en ese momento mostrar Tucumán y sobre todo mostrar que estaba bueno estar en Tucumán a pesar de todo. Y bueno, justo había fallecido Lobo de la Vega por ese tiempo y también rescataron, que sea una manera, de acuerdo a las posibilidades, de rescatar lo que había hecho él, aunque sea con unas pequeñas palabras. Eso fue el primer número y los números siguientes. ¿Venías de formación en letras? Yo hice toda la carrera de psicología, pero decido no ejercer, digamos. ¿Y simultáneamente ibas escribiendo o fue una tarea que surgió después? Me considero un escritor, bueno o malo, no importa. Lo hice de siempre. Tengo publicadas 2 novelas, un libro de cuentos y poesía. Y ahora escribo en las trompetas completas. Y en tu caso, Alfredo, ¿cuáles fueron las otras actividades que te fueron alimentando y llevando a este punto? Mi acercamiento a la literatura es el de muchas personas, primero a través de la lectura, una adolescencia un poco ermitaño en mi cuarto leyendo y leyendo revistas y los primeros libros. Lo que genera, cuando dejo el secundario, la decisión de irme a vivir a Buenos Aires a estudiar periodismo deportivo, donde, viéndolo hoy en retrospectiva, ha sido una mala decisión, pero me ha abierto las puertas y un universo que ha sido Buenos Aires, y trabajar en un diario importante como Olé, donde he conocido a muchos escritores que ejercían periodismo. ¿En el diario Olé. Olé. Sí, que quedaba un piso debajo de Clarín. Entonces yo subía y bajaba y empecé a rodearme con escritores, periodistas como Tomás Sanz o como Ariel Sher, que fueron formándome en su momento. La crisis de la cual hablaba Pablo a nosotros nos ha marcado como generación. Yo me quedo sin trabajo en Buenos Aires y decido volver a Tucumán
¿Por qué considerabas que era una mala elección ahora? Hoy Mirá. viéndola, como que me hubiera gustado, no sé, con esos años tan vivos, haber estudiado algo más profundo como letras o como filosofía o comunicación social, no algo tan específico y tan acotado como el periodismo deportivo, que después dio sus frutos porque me permitió volver a Tucumán y trabajar 4 años en la Gaceta, mayormente en la sección de deportes y después en un suplemento que ya no está más, que era el 4AM, y en policiales y en información general. Soy una persona bastante ciclotímica, así que también se cumplió una etapa en ese momento y me volví a ir a Buenos Aires a trabajar como editor fotográfico en una publicación de Clarín durante 3 años. Después vuelvo 3 años después a Tucumán y ahí lo conozco a Pablo. Yo vuelvo con ya con ansias de dedicarme o de meterme en el círculo literario de Tucumán. Y ahí es donde entra Pangea, que es un bar cultural que queda en la Prida y Córdoba, donde nosotros tenemos como nuestra oficina, por decirlo de alguna manera. Yo me encuentro con esta revista, quiero conocer a su director, me señalan que era él, y ahí empezamos a hablar sobre literatura y a hacernos amigos, hasta que un día él me ofreció ser parte del grupo editorial. Y desde hace 2 números estamos ya codo a codo trabajando en esta revista que cada vez crece más, que se va forjando, como dice en la tapa, pero que cada vez crece más. El tipo de publicación que ustedes hacen en la primera a la última, ¿sostienen el carácter de la publicación, aunque aquí estaba apenas esbozado? Porque aquí tienes, por lo que has mencionado, una referencia a la ciudad, una referencia a un pintor que acababa de morir, Lobos de la Vega, y lo que dice es el espíritu de la revista, ¿no? Que de alguna manera debe estar plasmado en esto de decir Tucumán vale la pena, o vale como lugar para vivir. No sé qué se sostuvo de eso hasta el presente. Yo creo que sigue. Igual hay mucha gente que pasó, mucha gente que se integra, que está ahora. Creo que hay cosas, por ejemplo, casi todas las notas para mí surgen a partir de que alguien se conmueve por algo. Eso por un lado. También creo que hay una lucha por espacio en la revista entre lo popular y lo académico que me parece muy interesante. Y es eso, o sea, nunca sabemos cómo va a ser el número. Lo empezamos a trabajar y a partir de esa lucha, de discusiones, de propuestas, yo quiero destacar un trabajo de Rogelio Ramos Signes en el número anterior, donde nos presentó, hizo todo un trabajo sobre el microrrelato y una propuesta de 50 microrrelatos para la revista. Así nos llegan cosas. Y esa propuesta, por ejemplo, no sé qué cantidad de páginas necesitaba para ser publicada. ¿Hay criterios que ponen límite a eso o no en función de los artículos que llegan? Es muy interesante porque la necesidad de páginas nos sacan límites a nosotros. Bueno, empezamos en 4 páginas y estamos en 64 páginas. También demuestro en el centro tenemos ahora ponemos una representación. Tratamos no sé si la pueden tomar con esa cámara. Es muy buena la fotografía. Es de la cúpula de Gómez Tolosa. Tratamos de representar una obra de un artista tucumano, que en el momento en blanco y negro la mostrábamos, pero me parece que jugábamos más en contra que a favor en ciertas situaciones, en otras no. Ahora porque Gómez Tolosa interviene en las fotografías, entonces este era el color original, digamos, de la obra de Gómez Tolosa. Sí, o sea, lo podemos representar de una mejor manera que antes. Ante la pregunta de las cantidades de páginas, digamos, como que cada vez se nos exige más. Y la calidad del papel también va variando.
Nos gustaría tener una mayor calidad de papel, todavía no hemos llegado. Pero bueno, ya tienen papel e ilustración, al menos en fotografías, tienen otra calidad de tapa, tienen un diseño que es importante. ¿Quién hace el diseño de la revista? El diseño lo hace desde el primer número, y esto también me parece muy importante, que haya un diseñador que esté constantemente, que haya estado en la elaboración de la idea, o sea, desde la nada. Nos acompaña es Andrés Dirulo, el estudio El Circo. Él es parte de la revista. En este número, el nombre de la revista dice Trompetas Violentas. ¿Qué es lo que pasó aquí con el nombre? Eso lo va a explicar Alfredo. A ver, Alfredo. Si bien fue una idea de Pablo cambiar el jugar con el título, queríamos hacer el dossier, a medida que fue creciendo la revista, fue logrando un mayor lugar, un mayor espacio. Hubo dossiers de un montón de cosas, de fútbol, de música, de danza, y en este número, en el último, que acaba de salir a la calle, el dossier sobre la violencia de género es prácticamente 3/4 o un poco más de la revista. Queríamos hacer una revista prácticamente conceptual desde la tapa hasta cambiarle el título a la revista y tener una imagen fuerte en tapa, acorde al contenido desarrollado en el dossier sobre violencia. Así nació la idea, fue una idea totalmente nueva. Por primera vez le cambiamos si bien abajo dice trompetas completas, por primera vez le cambiamos el nombre al título, porque nos parece que iba a ganar una etapa violenta, iba a representar, desde el título cambiándolo, iba a reflejar el espíritu que tiene esta revista, más allá de un montón de otros contenidos que no tienen que ver con la violencia, pero sí nos gustaba un microclima interno en la revista. ¿No atenta contra la identidad de la revista el hecho del cambio del nombre? Porque lleva mucho andar el hacer un nombre, como para una persona. Entonces, cambiarle el nombre, no sé qué efecto tuvo en la gente. Atenta contra el marketing, contra las estrategias para podernos ubicar en el mercado. De todo modo, me parece un juego interesante que una vez planteada la idea, después me vino mucho miedo. Empecé a consultar a un montón de personas. Incluso la primera parte era trompetas y violentas con otro logo para diferenciar, y me dicen, bueno, si vas a jugar como grande, no juegues. O sea, sí, hasta me parece interesante el riesgo, y no sé cuáles serán las consecuencias. Bueno, después me cuentan, porque es un tema que en verdad me pregunto. En una oportunidad, un amigo me dice en cámara, en lugar de los juegos, me sugiere los fuegos de la cultura, lo cual me encantó como nombre. Pero bueno, también planteé 15 años de estar con el mismo nombre, que produciría, y no lo cambié. También está la posibilidad de jugar hasta con la barra, ¿no? En el enunciado inicial, poner una alternativa y la otra como un juego. Sí, y es otra de las posibilidades. Nosotros no queremos además es para este número solamente. Exacto. Es solamente por este número. Nosotros tenemos ciertas pautas de convivencia, y es no trabajar o no escribir o no crear una revista desde la comodidad. Entonces, para eso también asumimos riesgos. Somos jóvenes para muchas cosas, podemos equivocarnos, y solamente los resultados, cuando la revista está en la calle, verá si nos fue bien o si nos fue mal. A nosotros, el espíritu de la revista, volviendo a una pregunta anterior que habías hecho, a nosotros Tucumán nos fascina como lugar para vivir. Nosotros no miramos hacia Buenos Aires como hacen otros artistas
u otros creadores a quienes respetamos, pero para nosotros en Tucumán radica todo lo que queremos contar y lo tomamos a Tucumán como un lugar no tan distinto y mucho más rico que otros lugares y lleno de contenido para explotar. Por ejemplo, esa imagen de Gómez Tolosa que está en la central, es una imagen por la cual muchos tucumanos, es la esquina de San Juan y Maipú, es una esquina por la cual pasamos muchos días. Y donde además está este edificio de valor histórico en la esquina, que está tomado justamente como centro. Y esto de la cúpula, y que la cúpula está asociada a una imagen que tiene que ver con el gobierno, y ese cielo medio turbio. Queremos contar esas cosas, queremos contar sobre Tucumán, queremos reflotar o mostrar lugares por el cual pasamos todos los días, y poniéndolo en una revista toman otro carácter, otro sentido. Porque además hay una interpretación del lugar. Es bueno lo que ustedes traen porque realmente es un caldero de cultura muy importante Tucumán. Creo que en todas las áreas, claro que decir cultura es muy amplio, pero en los 15 años que estoy con el programa puedo dar fe de eso. Que le faltan 60 años más. No, claro, no se termina, es inagotable, exactamente. Es inagotable. Somos un lugar muy rico históricamente, gracias a la universidad y gracias a... Con grandes contradicciones, con muchas cosas para comentar. El tema de la violencia, bueno, estaría casi de más preguntar por qué, pero hubo hechos sobresalientes que a ustedes los atrayeron a ese tema como tema central casi de la revista. Llegamos, creo que el año pasado por lo menos estoy hablando desde la información de la televisión, ¿no? Como que muchísimas muertes por violencia de género. Eso creo que llega siempre por un lado. También tiene que ver, en algún momento organizamos un partido de fútbol y las chicas querían participar y se armó una discusión y hasta qué punto uno es machista, hasta qué punto uno ha sido formado en nuestra generación hasta que llega a reconocer su machismo y poder recién empezar a trabajar eso. También yo creo que este dossier es particularmente interesante porque va dirigido mucho a la persona que tiene que elegir al golpeador. O sea, ¿cómo elegir al golpeador? No. A ver, ¿qué quieres decir? Que tiene que elegir golpear o no. A partir de el momento del golpe es algo que tiene que ver con toda su historia. Exactamente, no es algo que por eso que hay una manera mucho mejor de vivir. Creo que va dirigido al machismo tucumano, el dossier. O sea que apuntarían a poner en evidencia las causas que llevan a la violencia y también digamos, la pretensión de alguna forma que alguien pueda verse reflejado, repensar su historia y repensar sus acciones. Sí. Sí, por este dossier la realidad se mete por en las mesas de bar, se mete en la familia, uno habla de mataron a una chica, los femicidios o hasta un momento las noticias era que prendían fuego a algunas, o sea, era como una noticia bastante común. Lo que pasó con la repercusión nacional que tuvo el fallo de Marita Verón y lo que está pasando también con Paulina, son cosas que se meten, sobre las cuales nosotros hablamos con todo el mundo y eso de alguna manera decimos, ¿qué hacemos con esto? No le vamos a dar el trato que tienen los diarios porque es otro, tampoco los programas, nada de lo inmediato vamos a darle el mismo tono nosotros. Vemos qué hacemos con esto, buscamos explicaciones, buscamos distintas voces, las más plurales. No tiene una voz alguien que golpea, por ejemplo, en el número, pero sí hay un artículo donde está
bien tocado la psicología del golpeador, por qué lo hace, o por qué a una mujer no le cuesta tanto a veces hacer la denuncia, y el maltrato de todas las formas posibles también, desde lo discursivo, desde el hombre que ha perdido el lugar en la casa y que al perder el trabajo es ninguneado por la mujer. Todas esas voces tratamos de tocar, desde un hombre golpeado por una mujer, tratamos de salir de todos los lugares comunes también y contarlos en un dossier que nos lleva muchísimo esfuerzo y que merece todo el espacio y todas las páginas que tiene la revista. Estamos llegando al final de la entrevista. Me gustaría que destaquen aquellos aspectos que consideran más importantes y que tienen como proyecto para estos años por venir respecto a la revista. Como proyecto vienen los 10 años y queremos hacer algo importante el año que viene y empezar a prepararnos desde ahora. A mí me gustaría nombrar a todos los miembros de... Bueno, ¿cómo no? Para no olvidarte. Ninguno. Es bueno eso. Y le mando un saludo a la Kisi, Mariana Claverier, Agustín de la Croix, María Silvia Granara, Lucía Ibáñez Fordam, Natalia Ledesma, Alejandro Nicolau, Máximo Olmos, Sonia Paz de la Torre y Rodrigo Suárez Ledesma. Bueno, todo un equipo, mucha gente trabajando. Somos bastantes, muchos trabajando. Y todos se reúnen y debaten los temas y los criterios. Sí, nos reunimos, hay veces que nos podemos reunir todos, hay veces que nos juntamos en tandas. Nosotros con Pablo y con Máximo nos encargamos más de lo que es la edición. María Silvia Granara y Alejandro Nicolau, ella es fotógrafa, él es ilustrador, cuentista, músico, se juntan más para tratar lo que tiene que ver con lo visual. Somos un grupo bien plural también y por eso también chocamos muchas veces y de ese choque sale la revista que sale. Y lo enriquece. Y lo enriquece, seguro, como todo debate. Creemos en el debate y creemos en la construcción a través de la crítica positiva y no solamente del aplauso. Me parece interesante decir, de hecho somos 10 y es un espacio democrático. Y la democracia implica muchos desafíos, digamos, hay que ver si uno está a la altura de poder. O sea, hay mucha discusión, hay mucho avance, retroceso, y el resultado es algo que ninguno de nosotros se imagina, porque tampoco no es la revista que cada uno tiene, sino el resultado de 10 puntos de vista distintos. Y el trabajo convergente de 10 personas distintas. Exacto. Pero lo más importante de todo lo que señalan es tener ese espacio común a donde todos pueden aportar y el resultado es el producto de todos. Así es. O sea que siempre trae como efecto positivo el poder trabajar con los otros y el enriquecimiento que eso implica. O sea, tener el espacio compartido con los otros que piensen, que tengan algunos criterios en común, pero también las diferencias. Así bueno, los felicito por el proyecto y por los casi 10 años, que en realidad ya los están circulando. Déjanos invitarte a la presentación oficial de la revista número 34, que se va a realizar el sábado 6 de julio en la Sodería. Hay un especial también sobre la Sodería que casi cumple 20 años y lo vamos a festejar ahí con una presentación, actuaciones, música y una fiesta. Están invitados, bueno, toda la familia de tu programa, de CCC. Buenísimo. Y les agradecemos muchísimo la invitación. Bueno, y a ustedes entonces los encuentran en este bar casi oficina. Nos encuentran en Pangea, nos encuentran por Facebook en Trompetas Completas, nos encuentran en los kioscos principales de San Miguel de Tucumán. Estamos por todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Los felicito. Muchas gracias, Blanca.